Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes. Desde la Coordinación del Pregrado en Ciencia de Datos y el Departamento de Matemáticas y Estadística, es un placer para nosotros recibirlos en la octava sesión del ciclo de conferencias de qué se está hablando en Ciencia de Datos. En esta oportunidad nos acompaña Edgardo Panza, ingeniero de sistemas con máster en Data Science, quien se desempeña como consultor en Data Engineer. Él nos hablará acerca de MLOps como una nueva cultura. Edgardo, bienvenido. Esta es tu casa. Muchísimas gracias por este espacio que nos has brindado. Hola Paola, muchas gracias por la invitación. Me alegra estar acá. Me parece un espacio excelente para poder hablar de lo que se está pasando ahora mismo en la ciencia de datos. Y bueno, buenas tardes a todos. Espero que sea de su agrado el tema que vamos a hablar hoy. Y creo que podríamos empezar de una vez con la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de MLOps como una nueva cultura. Este tema fue una de las primeras investigaciones que realicé en mi maestría en el primer semestre y me ayudó mucho a entender todo el proceso de una creación de un modelo de Machine Learning. En ese entonces, pues tenía una idea que no era equivocada, pero era muy pequeña de lo que era crear un modelo y resulta que tienen demasiados componentes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo primero que es, me voy a presentar. Mi nombre es Edgardo Andrés Panza Penso. Si se lo preguntan, mis papás se buscaron en el directorio telefónico y mis apellidos riman perfectamente. Soy de Barranquilla, soy ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte, graduado en el 2010. En el 2011 hice una especialización en desarrollo de base de datos. Y ya después de un tiempo, en el 2019, decidí hacer una maestría en Data Science en Berlín, en una universidad llamada Beuth Hochschule. Y bueno, durante 10 años, desde que me gradué de la Norte, pues estuve adquiriendo experiencia, fui creciendo un poquito, empecé como administrador de base de datos, después me enrolé en temas como por ejemplo de bodega de datos, creación de data warehouse, de business intelligence, y al final decidí avanzar un poquito más y introducirme en el mundo de data science. Les dejo mi LinkedIn por si se quieren contactar conmigo, por si tienen alguna pregunta, por si les gustaría charlar sobre data science o algo más. Un tema sobre mí es que soy entusiasta de los videojuegos. Soy un gamer, pero en mis tiempos libres lo que estoy es dedicando el tiempo a aprender a hacer videojuegos y al final lo que quiero hacer es aplicar data science en los videojuegos. Entonces, con esa pequeña presentación mía, les voy a mostrar lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tener una pequeña introducción. La idea es hablar de qué es MLOps, de dónde se toma ese concepto, cuáles son los beneficios de ese MLOps y al final MLOps lo que va a tratar de ayudarnos a identificar los pasos que debemos tener para poder crear un ciclo de Machine Learning. También los componentes que debería tener y contestar una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿quién es el dueño de ese modelo de Machine Learning en un ambiente de producción? ¿Cómo se debería manejar la data y la metadata que vamos a utilizar? Y una cosa muy importante es cuándo deberíamos reentrenar este modelo de Machine Learning. Entonces, empecemos. Bueno, lo primero es que nosotros desde hace mucho tiempo estamos recolectando información. Para el 2001, pues a nivel mundial ya teníamos un exabyte de información. Un exabyte ya estamos hablando de 1 billón de gigabytes. Y a medida que se fue evolucionando las plataformas, los software, los websites, pues se fue adquiriendo mucha más información. Para el 2005 ya hablamos de 130 exabytes. Y para allá, el 2020 estamos hablando de 44 zettabytes.
Zettabytes es 1000 exabytes. O sea, ya pueden hacer las matemáticas de de todos los gigabytes que pueden ser eso. Y hay un pronóstico que para el 2025 tengamos un 163 zettabytes. Se aproxima que diariamente se va a generar entre 300 y 400 exabytes, lo cual es demasiada información, demasiada data y un crecimiento totalmente exponencial. Pero entonces en el 2001 y en el 2005 lo que se preguntaban era, listo, ¿qué hacemos con toda esta data? ¿Qué podemos hacer aparte de almacenarla? Y es cuando se empiezan a construir y a crear nuevas ideas, como los reportes, hacer bodega de datos. Más adelante se hace Business Intelligence. Pero todos esos conceptos es más sobre analizar sobre el pasado y el presente. Y se hicieron la pregunta, ¿y por qué no predecir un poquito el futuro si tenemos todos estos datos? Y es cuando entra la ciencia de datos. La ciencia de datos en mi cabeza, cuando empecé a hacer esto, pensaba de una manera de que si ya tengo la data, puedo generar un modelo de Machine Learning con una gran cantidad de código. Y es cuando estaba un poquito equivocado. Y entonces ahí es donde entra esta gráfica que nos indica por dónde se empieza. Esta gráfica es muy particular porque, por ejemplo, en la maestría, todas las materias era el pan de cada día, donde nos recalcaban que no solamente es el código para crear el modelo de Machine Learning, y si se dan cuenta es supremamente pequeño, porque cuando ya empiezas a desarrollar un modelo de Machine Learning, por ejemplo en Python o en R, puede ser 5 líneas de código o máximo 10 líneas de código si es un modelo bastante elaborado. Y ahí es donde prácticamente quedé sorprendido y empecé a ver las otras cosas que involucra o que tienes que tener en cuenta para poder llegar a construir ese modelo. Entonces puedo colocar el código del Machine Learning o el código que voy a implementar para mi modelo, ponerlo en la mitad, y antes, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿De dónde viene la data? Tenemos que verificar si esa data es totalmente consistente y si esa data no necesita ningún tipo de arreglo y me toca hacer unas transformaciones. Y si ya lo vemos por el otro lado, ya después del código, es a dónde voy a poner este modelo en producción. Necesito servidores potentes para poder mantenerlo en producción y por ende, y por lo último, también tengo que pensar es, ¿debería monitorear toda esta solución? Entonces, al tener todos estos componentes regados, se dieron cuenta de que te toca buscar cómo conectarlos y poder crear un flujo de tal manera que sea totalmente imperceptible para las personas, para los usuarios, para los clientes, que, que no tienen ni idea de qué es lo que está pasando por detrás. Entonces, ahí es donde entra el concepto de MLOps. MLOps significa Machine Learning Operations y se basa en algo, en una práctica y unas culturas, o bueno, en una cultura, perdón, en una cultura que se conoce como DevOps, que estoy seguro que muchas personas ya lo conocen. Estos DevOps nació porque se dieron cuenta que en la creación, en el proceso de la creación de software o de aplicativos, estaban pasando una serie de errores. Y en esa serie de errores se dieron cuenta, por ejemplo, el caso más común que puede pasar es que los desarrolladores hacían un cambio en el aplicativo un viernes, se iban a sus casas y el lunes llegaban y absolutamente todo estaba dañado. Entonces, como decía un jefe, los desarrolladores ya después parecen bomberos apagando incendios. Entonces, DevOps lo que hizo fue crear una serie de estándares, una serie de prácticas para justamente evitar estos errores en un ambiente de producción y que la aplicación siga funcionando de manera normal. Entonces, DevOps lo que hace es, tiene como en mente dos objetivos, que es la integración continua y la entrega continua. ¿Eso qué quiere decir? Que el desarrollo de software va a estar de una manera paso por paso, donde va a tener primero un desarrollo, después vienen unas pruebas, después puede que haya una calidad, y ya después de que pase esos tres pasos, sí se pasa a producción. La entrega continua es más de dividir el software en pedacitos pequeños, que se le conoce como microservicios, y así
interactuar solamente con uno, enviarlo cuando ya llega a producción, si en dado caso se llega a dañar, pues solamente se daña ese pedacito y no se daña toda la solución. Entonces MLOps dijo, no está pasando algo, la comunidad de tecnología o los científicos de datos se están dando cuenta que está pasando algo similar al momento de crear un modelo de Machine Learning y cogieron DevOps como base. Entonces, MLOps es un conjunto de principios, de estándares para todo el modelo, para todo el ciclo de creación de un modelo de Machine Learning. Sin embargo, tiene los mismos objetivos de poder hacer una integración continua y una entrega continua, pero entra un tercer objetivo que es el entrenamiento continuo. Ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, esto es una de las gráficas más conocidas de DevOps, un infinito, donde se ven todas las fases, donde se construye, donde primero se tiene que saber qué se va a mejorar, si se va a construir una nueva característica del software, se hace un plan, se hacen las pruebas y se lanza a producción. Y se hace un monitoreo al final. Es totalmente lineal. Después, bueno, es un infinito porque sencillamente las mejoras de los software siempre va a existir una mejora al software. Y ya si lo comparamos con MLOps, ya se le agrega una tercera rueda, que es básicamente lo mismo, solamente que en la primera ruedita ya metemos lo que es el modelo de Machine Learning o la Machine Learning, donde tenemos el modelo y la data. Y sin embargo, siempre se va a estar repitiendo el ciclo a medida que vaya pasando el tiempo. Entonces, podemos hacer una pequeña comparación para tenerlo un poquito más claro. En el lado izquierdo tenemos el DevOps, y cuando tenemos el DevOps hablamos de un equipo de desarrolladores o ingenieros de datos. El ciclo de desarrollo es totalmente lineal. Como les contaba, pues empieza en un ambiente de pruebas, de desarrollo, pasa a pruebas, después puede pasar a calidad, hasta que llega a producción. Hasta ahí queda. Tiene un versionamiento solamente de código. ¿Sí? Ese versionamiento de código es porque estamos desarrollando un software y en dado caso que toca hacer un rollback o devolverse a una versión anterior, pues es fácil si nosotros ya tenemos todo ese código versionamiento. Los proyectos no son demandantes en la computación. Cuando se refiere con esto, no es que no consuman recursos. Las aplicaciones y el software siempre va a consumir recursos. Pero estamos hablando más de disco, estamos hablando más de RAM, estamos hablando de CPU y se puede sacar unos cálculos antes de lanzarse a producción, lo cual normalmente son muy acertados. Se hace una integración continua que se basa en lo que es probar y validar el código. Después se hace una entrega continua, que era lo que les explicaba, siempre es un microservicio y ese microservicio va a llegar hasta producción. Y ya cuando llega a producción, si en dado caso se llega a dañar, si no llega a funcionar como se espera, pues se daña solamente ese pedacito y no toda la aplicación. Al final, pues siempre se debe hacer un monitoreo, porque aunque nosotros tengamos un cálculo de los recursos que vayamos a usar, pues puede que pase algún error y pues consuma más CPU, consuma más RAM, consuma más I/O, pues toca siempre estar monitoreando la solución. Y como dije anteriormente, los dos objetivos principales es que se mantenga la integración continua y la entrega continua. Ya cuando pasamos al lado del MLOps, que toma como base todo esto, pero siempre le suma un poquito más. Es decir, ya el equipo no solamente son desarrolladores o ingenieros de datos, ya estamos hablando de los científicos de datos, estamos hablando de analistas de datos. El ciclo de desarrollo viene siendo iterativo. Sí, porque la razón de esto es porque cuando nosotros desarrollamos el primer modelo de Machine Learning, nuestro primer modelo no va a resultar como nosotros lo vamos a querer. Los primeros resultados nunca van a ser de una vez los apropiados y nos va a tocar devolvernos y empezar otra vez. También tenemos que hacer un versionamiento. En este caso, también algo de código, porque sin embargo, siempre se va a utilizar, así sea las 5 líneas de código, 10 líneas de código para crear ese modelo de Machine Learning. También tenemos que tener un versionamiento de la data, de las características. Cuando me refiero a las características, me refiero de los
campos o de los features que vamos a utilizar en ese modelo. Y los ambientes es porque siempre vamos a tener un ambiente de entrenamiento y un ambiente de pruebas. Los proyectos son demandantes de la computación en este caso. Podríamos realizar unos cálculos antes de lanzar el modelo. Sin embargo, hay unos modelos de Machine Learning que consumen un poquito más de los recursos, como es una red neuronal, y consumen lo que es ya la GPU, y puede ser bastante, bastante costoso para las máquinas. Sigue basándose en los mismos principios de DevOps, tiene una integración continua, pero en este caso ya no solamente es de código, sino de data. Una entrega continua, porque se puede hacer también por pedazos, se puede hacer por microservicios, pero en este caso ya hablamos de pipelines, es decir, cómo debería empezar, si en dado caso que el modelo no nos resulte, pues cómo se debe devolver la data y debe estar totalmente todo automatizado. A lo último también se debería hacer un monitoreo. Ese monitoreo es también de los recursos de la máquina, pero aquí hay otras características muy importantes al crear el modelo de Machine Learning, y es que qué características estamos utilizando, qué features estamos utilizando, cuál es la cantidad de data que estamos utilizando. Y lo más importante es cuándo deberíamos reentrenar la data, y entra un concepto que se llama el data drift. Como dije anteriormente, pues se mantiene ese concepto, se mantienen los objetivos de DevOps de ser una integración continua y una entrega continua, pero ya entra un tercer componente que viene siendo el entrenamiento continuo. Entonces ya con esta comparación nosotros podemos decir, listo, pero entonces, ¿cómo empezamos con esto? Y eso es uno de los beneficios de MLOps. MLOps lo que trata es enfocar a las personas, a los científicos de datos, de cuál es el paso 1, paso 2, paso 3, hasta llegar a un modelo totalmente maduro en producción. Entonces, tiene muy bien definido cuál es el ciclo de la creación del modelo de Machine Learning, e identifica a los actores, es decir, cuáles son los involucrados en todo el proceso, y él trata de alguna manera separar los roles para que no le toque hacer absolutamente todo al científico de datos, que puede ser muy complicado, puede ser muy pesado, una carga laboral bastante pesada. Y da unos ejemplos de cuáles son los componentes que debería tener un stack de Machine Learning completo, un full Machine Learning stack, que más adelante les contaré un poco las herramientas. Como les contaba, trata de contestar una serie de preguntas de quién es el dueño del modelo en un ambiente de producción, también cómo puede versionarse, después se puede hacer la versión de la data, versionamiento de la data, perdón, y la importancia de la metadata. Y, por último, en qué momento se debería reentrenar un modelo de Machine Learning. Entonces, como les decía, el primer beneficio que tiene MLOps es el identificar cuáles son los pasos en un ciclo de creación de un modelo de Machine Learning. Se dan cuenta, lo primero que tiene la primera gráfica que tiene SMEs, que significa Subject Matter Experts o Stakeholders, o los beneficiarios, o en otras palabras, el cliente, o los expertos en el tema, son los que llegan con una idea. Son las personas que dicen, me gustaría, de algún modo, con la data que tenemos, predecir o llegar a un resultado. Es donde los científicos de datos se deberían sentar con ellos. Ellos son los expertos en lo que quieren, es decir, en el resultado que quieren, y los científicos de datos vamos a hacer lo que podemos decir, es posible hacer eso, tenemos mucha de la data, nos falta un poquito más de data, o podemos darle un intento. Después hablamos de los ingenieros de datos. Ya cuando se tiene ese objetivo totalmente claro y se empieza a desarrollar, entran a jugar los ingenieros de datos. Y en esta parte es la adquisición de la data. La verdad es uno
creo que para mí y em, en mi experiencia, el 65% se basa en esto. Me explico. Actualmente, nosotros tenemos muchas maneras de capturar los datos. Tenemos una gran variedad de datos por capturar. Es decir, tenemos datos estructurados, tenemos datos semiestructurados, tenemos datos no estructurados. Entonces, los estructurados es cuando hablamos ya de una base de datos totalmente normal, una relacional. Los semiestructurados es, por ejemplo, ya documentos de JSON, de XML. Y ya no estructurados es cuando ya estamos hablando de documentos físicos, binarios, es decir, videos, fotos, textos, etc. Entonces, si nosotros tenemos todos esos datos regados por todos lados, tenemos que buscar la manera como los ingenieros de datos deberían tomar toda esa información y ponerla en un solo lado para que los científicos de datos puedan cogerla y empezar a desarrollar sus experimentos. Entonces, esa parte de ingeniería de datos y la adquisición de los datos puede ser un poco compleja. Ya después, cuando ya se tiene toda esa información en un solo lado, es que ya pueden entrar los científicos y pueden empezar a realizar sus experimentos, que es el siguiente paso. El siguiente paso es una combinación entre los ingenieros de datos y los científicos, donde lamentablemente a veces la data no viene totalmente limpia y nos va a tocar a entrar a revisar si hay datos que no nos sirven, datos repetidos, si los formatos no están de manera correcta, y pues toca analizar y toca corregir. Y ya cuando tenemos toda la data que creemos que está totalmente limpia, que esta es la data que nosotros necesitamos, ya pasa el siguiente paso, que es netamente de los científicos de datos, donde vamos a hacer todos los experimentos. Vamos a coger los modelos que nosotros creamos que va a funcionar o que podrían funcionar y pues empezar a jugar prácticamente hasta que encontremos un modelo que nos dé un, un valor de eficacia muy alto, una accuracy bien alto, y que ya cuando ya estamos contentos con el resultado, pues ya se puede pasar a la parte de producción. Aquí en este caso están los ingenieros de Machine Learning. Esto es un cargo totalmente, creo que muy nuevo. Entonces acá estos ingenieros de Machine Learning ya vienen, en la actualidad son los mismos ingenieros de datos o hasta los mismos científicos de datos. Ya por último, monitoreo, y dependiendo del resultado de ese monitoreo, pues ya se hace un reentrenamiento de datos. Más adelante voy a hablar la importancia del monitoreo y qué es lo que uno debería tener en cuenta para poder hacer reentrenar el modelo de Machine Learning. Lo que quiero recalcar acá es que si se dan cuenta, en las cajitas, por ejemplo, en el Data Science, en la parte netamente donde está el científico de datos, es un loop. Y eso es lo que me refería a un modelo totalmente iterativo. No, normalmente, la primera vez que nosotros vamos a crear el modelo, no va a resultar. Mm, En la experiencia y lo poco que he podido ver en esto, no lo he podido evidenciar o no lo he podido vivir de que la primera vez salga. Entonces, se repite y se repite y se repite, o hasta en dado caso se puede devolver hasta la adquisición de la data, donde el científico de datos le dice al ingeniero, creo que nos faltó tomar esta data, creo que o no limpiamos bien esto. Entonces, siempre es un proceso que se va a estar repitiendo. Entonces, continuamos. Ahora que tenemos el proceso del ciclo de un modelo de Machine Learning, el MLOps lo que está buscando es, estos son los componentes que se deberían implementar en todo ese ciclo. Sin embargo, estos componentes, digamos que él lo que está buscando no es que sea de una manera obligatoria, pero te está haciendo la recomendación, y es cosas de las que ya hemos hablado, ya he ido diciendo anteriormente, que es cómo voy a capturar esa data, cómo la voy a versionar. Tengo que tener un ambiente donde el científico de datos experimente,
donde yo pueda jugar con los hiperparámetros, donde yo pueda hacer todo la configuración de ellos y saber cuáles son los que me sirven. También tengo que tener todo automatizado, que para mí es el punto más importante, porque de todo este ciclo, si lo hacemos totalmente, se puede hacer de una manera manual, va a tomar demasiado tiempo y va a ser inmanejable en el futuro. Entonces, siempre se tiene que tener una herramienta, un orquestador o algún tipo de automatización que pase y logre hacer la integración continua. Tiene que tener un despliegue, tiene que tener un registro del modelo y un almacenamiento de características. ¿Eso a qué me refiero? En los casos, en la experiencia, cuando se está trabajando, normalmente el científico de datos trabaja en un equipo. En ese equipo, cada uno va a tener un objetivo y va a tener una versión de la data, va a tener su propio experimento, donde va a tener sus propias características, donde va a tener sus propias columnas, donde va a tener absolutamente sus propias pruebas. Y lo que pasa actualmente es que, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un equipo y estoy generando un modelo, puede que mi resultado mi accuracy me está dando un 85%, es decir, puede ser alto, y de pronto mi compañero me dice, pero a mí me está dando 90. Y al final le pregunto, pero ¿por qué si estamos utilizando la misma data y las mismas características? Y ahí es donde entra una confusión y puede existir resultados totalmente diferentes, lo cual puede atrasar el, el modelo en producción. Otra cosa importante viene siendo el monitoreo. El monitoreo tiene que ir sí o sí, y eso lo voy a explicar más adelante. Y dos puntos que no lo había mencionado eran el gobierno y los servicios de auditoría. Nosotros estamos trabajando con data. La data puede ser sensible. Y al ser sensible, eso quiere decir que estoy trabajando con data personal data de otras personas, donde puedo saber ciertas cosas que él no quiere que las otras personas sepan. Entonces, toca tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay una serie de leyes, como por ejemplo acá en Alemania, como está el GDPR, que es el Global Data Protection, son bastante delicadas, donde nosotros tenemos que evitar divulgar alguna información o que se filtre alguna información, una data por otra persona, porque puede fácilmente llevar a una multa millonaria. Entonces nosotros necesitamos tener unos componentes para asegurar nuestro modelo, para poder decir solamente X o Y persona pueden ingresar a este modelo. Y la auditoría es también saber quién está tocando estos modelos, dónde lo están viendo, si lo modificaron, si ingresaron más datos. Necesitamos tener un log de toda esta información. Entonces, ya tenemos claro cómo es todo el ciclo de la creación de un modelo de Machine Learning. También tenemos cuáles son los componentes. Y como les decía, los componentes no son obligatorios. Y MLOps lo que busca es que facilitarte la creación de este modelo, de este ciclo de modelo de Machine Learning. Entonces, como ya tiene identificados los componentes, también la comunidad de tecnología ha podido categorizar ciertas herramientas justamente para atacar componentes puntuales. De este lado, pues, donde está del lado izquierdo, tenemos más de 120 herramientas de código libre que están categorizadas en unas, creo que 12 categorías, en cuento de rapidez. Estas herramientas de código libre son bastante apetecidas por la comunidad. Uno, porque son gratis, la mayoría, no todas. Lo otro es que son muy fáciles de integrar con otras tecnologías, y lo que han hecho muchas empresas es coger como base alguna tecnología de código libre y crean su propia solución.
lo cual son bastante robustas si se ve de esa manera, de que tú puedas coger el código e irlo mejorando y adaptarlo a las necesidades de tu empresa. Por otro lado, pues tenemos la parte privada, donde tenemos el cloud computing, que ha evolucionado en pasos gigantados en los últimos años. Y está Azure, que viene siendo de Microsoft, AWS y la nube de Google. Entonces, pensando un poco, porque para aclarar un poco este concepto, pues busqué algunos ejemplos. Un ejemplo eh, muy popular es la empresa Spotify. ¿Y qué es lo que, al fin de cuentas, qué es lo que queremos hacer con ese modelo? ¿Cuál es el objetivo de crear un modelo de Machine Learning? ¿Qué podríamos hacer? Entonces, Spotify en este caso lo que hizo con una plataforma, con un stack de Machine Learning, fue un sistema de recomendación que ha ido evolucionando en el tiempo. En el 2018, ellos tenían varias herramientas para el preprocesamiento de los datos y este es un claro ejemplo de lo que les decía de las herramientas de código libre. Ellos mismos cogieron esa herramienta, ese primer cuadrito que dice SEO, ese SEO, bueno, ellos cogieron como base una herramienta de código libre llamada Apache, creo que es Apache Storm, y con Scala, con el lenguaje de programación, crearon su propia solución para el preprocesamiento de datos. Ya después de eso, si se ven las categorías, que era lo que lo que les he contado anteriormente del ciclo de la creación del modelo de Machine Learning. Primero se hace una transformación de datos, después de eso se hace un entrenamiento, después se hace una evaluación y después se lanza a producción. Spotify ha ido evolucionando pues porque a medida que va entrando más data, pues se van dando cuenta que toca mejorar sus servicios, toca mejorar sus microservicios y poder generar esos objetivos de integración continua, de entrega continua y de continuo entrenamiento. Ya lo último, para el 2020, pues ya se sigue manteniendo la plataforma que ellos mismos crearon, que lo nombraron como SEO, y ya utilizaron Kubernetes y Kubeflow, que ya estamos hablando de contenedores y estamos hablando ya de una plataforma mucho más evolucionada en comparación con el 2018. El ejemplo número 2 que les traje, pues no es para entrar directamente en todas las tecnologías, pero es prácticamente Netflix, que es otro sistema de recomendación dependiendo de los gustos de la persona, pero este está basado en Amazon. Y, sin embargo, del lado derecho podemos ver el Metaflow Sandbox, que es prácticamente todos esos componentes que MLOps recomienda, donde debes tener toda la información en un solo lado, donde hay funciones para poder hacer procesamiento de datos, donde la data tiene que estar encriptada, por si en dado caso hay una fuga de información, pues las personas no puedan acceder a ella. Y así sucesivamente. Y por último, un tercer ejemplo que creo que no lo estaba, se me saltó en la parte de mi presentación. Actualmente, pues estoy trabajando como un ingeniero de datos, como dijo Paola, y estoy trabajando más que todo en tecnologías Microsoft. Y esto es uno de los ejemplos, no pertenece a ninguna empresa en específico, pero eso es lo que se basa un poquito más en mi trabajo, que es la creación de plataformas de data moderna que lo que empieza desde el lado izquierdo, que es la adquisición de los datos, que si se dan cuenta o son bastantes componentes o bastantes fuentes de datos que podemos tener, que ya pueden ser, que pueden ser de lotes, que pueden ser de streaming, que pueden ser bases de datos relacionales, etcétera. Y al final, al siguiente paso, ya todo se concentra en un solo lado y ya cuando se concentra en un solo lado, se empiezan a hacer las transformaciones, se empiezan a hacer las validaciones y ya por último ya se puede servir en producción, que eso qué quiere decir, que si se quiere hacer reportes, se pueden hacer reportes, se pueden hacer analítica de datos más complejas o ya podemos aplicar todos esos modelos de Machine Learning que nosotros querramos para poder hacer nuestras predicciones.
Ahora, de las preguntas que trata de contestar MLOps es, ¿quién es el dueño de un modelo de Machine Learning? Esto se puede entender de dos maneras. La primera manera es quién es el encargado de sostener ese modelo en producción que esté funcionando correctamente. En ese caso, pues va a depender de la empresa y de la organización, pero normalmente viene siendo pues el científico de datos que puso ese modelo ahí en producción. Em, Sin embargo, al momento de estudiar este tema de MLOps, resultó bastante curioso porque hay un tema muy particular que está pasando y es el robo de los modelos de Machine Learning. Esos robos de Machine Learning es aprovecharse de esas personas que ya hicieron todo ese procesamiento de datos que fue totalmente bastante complejos en el rendimiento de la máquina, que se utilizaron demasiados recursos de GPU y se van robando de a poquito los resultados. Em, Eso ha traído unas discusiones bien grandes. Por ejemplo, en Europa lo que se ha hablado es, listo, si queremos proteger la propiedad intelectual, toca buscar alguna manera de cómo evitar estos robos. Sin embargo, no se ha podido encontrar una manera de cómo evitarlos eficazmente porque toca mucho más recursos de máquina para poder evitar eso. Entonces ya tienes una gran cantidad de recursos que se están utilizando para procesar el modelo y también se tiene otra gran cantidad para prevenir que te lo roben. Entonces, lo que se ha llegado en ciertas discusiones es que esos modelos deberían lanzarse bajo la licencia de Creative Commons, que es prácticamente lanzarlo al público y que lo usen de manera totalmente libre. Y lo otro, que las personas que están en contra de lanzar esos modelos al aire o en la nube o a la internet, es yo quiero que eso sea mío, yo quiero que esa sea mi propiedad y yo quiero confirmarlo si en dado caso una persona lo roba y empieza a ganar plata, pues yo tengo alguna manera de decir, eso me pertenece, ese modelo me pertenece y yo debería estar ganando la plata que tú estás ganando. Y ahí entra un concepto que se llama la marca de agua. Esto es totalmente un mundo bastante grande, tiene varios modelos matemáticos por detrás, pero a grandes rasgos lo que hacen es, por ejemplo, cuando tenemos un modelo, una red neuronal, es insertar una capa en la mitad donde yo, que soy el creador o el dueño del modelo, coloco unos valores específicos. Y esos valores específicos lo que hacen, por ejemplo, en esta imagen, es cambiar un poco los píxeles de la imagen. Estas dos imágenes tienen pequeñas diferencias. Y si la persona que empieza a robarse el modelo no sabe de esto, no sabe de esa capa, pues va a seguir utilizándolo y al final, si se lo roba al final, pues hay alguna manera de que yo como dueño puedo llegar y decir, pero es que ahí está mi marca de agua. Esto es un tema bastante interesante, se utiliza mucho en deep learning, más que todo en las redes. Y bueno, hay diferentes papers sobre esto y pues bastante interesante. Por otro lado, lo que les decía es lo que es la data y la metadata. Hay ciertas cosas que nosotros debemos tener en cuenta y que les decía antes, normalmente en un equipo de ciencia de datos no solamente somos una sola persona, somos dos, tres, cuatro, cinco. Si fuéramos una sola persona, digamos que cada uno podría podría organizarse de la manera que lo necesite y lo quiera. Pero ya cuando tenemos varios grupos, entonces empieza el problema que les contaba yo estoy haciendo un experimento con esta data y me está dando un valor diferente. Esta persona está haciendo la misma data, pero otros parámetros. Y esta persona está utilizando la misma data con otros parámetros y otro modelo y le da totalmente diferente. Eso puede llegar a un caos. Y puede llegar a una persona que normalmente no, puede llegar a un resultado del modelo que nunca sea el real o sencillamente se demore demasiado para llegar a esta producción. Entonces ya existen herramientas, a ver, esto
las herramientas se pueden omitir si hay cierto orden, si se utilizan herramientas como GitHub o, por ejemplo, alguna manera de que entre ellos digan, bueno, vamos a llegar a un registro, una agenda de lo que estamos haciendo. Pero sin embargo, como les decía, ya hay herramientas del código libre o herramientas privadas que ofrecen toda una plataforma para ordenar justamente cuál es la cantidad de data que vamos a utilizar, cuáles son los parámetros que vamos a utilizar y, y así poder llevar todo controlado. Y bueno, como les decía, ya el último punto es el monitoreo. En la parte de ese ciclo de creación del modelo de Machine Learning viene siendo cuándo se debería reentrenar. Cuando nosotros creamos un modelo de Machine Learning, lo hacemos con una serie de datos, con una colección de datos que es de entrenamiento y de pruebas. Y ya cuando lo pasamos a producción, después de cierto tiempo, empieza a variar entre lo que nosotros entrenamos y probamos con lo que se hizo en producción. Y eso pasa es porque em, en producción se sigue adquiriendo datos. Los datos van cambiando cada cierto tiempo. Y más que todo, si nosotros utilizamos cosas como dimensiones como son el tiempo. Entonces, esta gráfica es básicamente un flujo donde nosotros en nuestro monitoreo, tenemos que decir, listo, ya ha variado nuestra producción, nuestra eficacia entre producción y pruebas, y podemos empezar a preguntarnos, listo, punto 1, ¿tenemos nueva data? No, sí, y seguimos. Y así sucesivamente, y ya cuando ya llegamos a un punto, donde ya nuestra data varía totalmente, pues ya se debería reentrenar nuestro modelo. Por eso el monitoreo es tan importante. Porque al final de cuentas, si nosotros no estamos monitoreando, nuestro modelo al final puede estar fallando totalmente, puede ser que esté dando un número totalmente loco y le estamos dando predicciones totalmente erróneas. Con esto es a grandes rasgos, lo que trata de hacer MLOps, trata de eh, ayudarnos de cómo construir modelos de Machine Learning, cómo se pueden aplicar. Y me gustaría decir que uno de mis profesores siempre repetía esta frase, que era que para ser un buen científico de datos, se debe ser primero un buen ingeniero de datos. Y totalmente de acuerdo ya después de un poco de adquirir experiencia en esto, y es porque fácilmente podemos durar mucho tiempo en averiguar dónde está toda la data, qué es lo que necesitamos, cómo se debería limpiar, cómo se debería transformar, para ya después empezar todos nuestros experimentos y para poder crear ese modelo de Machine Learning. Como les decía, soy entusiasta, soy de juegos, o bueno, estaba ahí escrito. Y bueno, debido del tiempo, quería mostrar una serie de videos, de lo cual a mí me llamó la atención para ser un científico de datos, pero lo puedo recomendar. Hay una película llamada AlphaGo. Esa película se basa en una empresa que se llama DeepMind. Y DeepMind lo que ha tratado de hacer es crear modelos de Machine Learning de juegos y de videojuegos, o juegos de mesa, como ajedrez o StarCraft, por ejemplo, si la gente lo conoce, y trata de pone a competir el ser humano con la máquina. Entonces, se las recomiendo. Cuando tengan el tiempo, estaba en Netflix, pero si no la encuentran en Netflix, la pueden buscar en YouTube. Y con esto, pues, cierro mi presentación. Espero que les haya gustado y, bueno, estamos en contacto. Edgardo, muchísimas gracias. Casualmente, de mi rol como coordinadora del pregrado en ciencia de datos y también en esa intención de mostrar a los profesionales, mostrar a los estudiantes interesados en este campo de estudios, uno de los ejemplos que yo acostumbro a poner es, ¿se han preguntado por qué si tú vas a la casa de un amigo e ingresas a Netflix,
Son totalmente diferentes las recomendaciones que cuando tú vas a casa de tus papás o vas a casa de tu hermano o estás en tu casa y pareciera, no sé si les ha pasado, pero pareciera que estuviéramos hablando de dos streaming totalmente diferentes y resulta siendo el mismo. Les decía, bueno, eso lo hacen los científicos de datos. Entonces, creo que ese mensaje fue muy cool, muy aplicado. Eh, Pienso que a todos nos gusta ver, bueno, y a la final, ¿cuál es el resultado? Y qué Claro. chévere pues tener la oportunidad a través de este espacio de conocer todo lo que hay detrás de ello. Quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para hacerte algunas preguntas. Claro. La primera pregunta tiene algo que ver con la frase que resaltaste al final, que para ser un gran científico de datos, primero tenemos que ser un ingeniero de datos. Y aquí viene una pregunta como muy común, es, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un ingeniero y un científico? Nos gustaría que tú, que fuiste ingeniero, como primera, como base de carrera, porque esto es una carrera totalmente nueva, nos contaras cómo hiciste esa transición de la ingeniería de sistemas al científico de datos y qué te motivó a hacerla. Vale, bueno, la parte de ingeniería de datos y mi experiencia laboral siempre se basó en la construcción de justamente eso, de bodegas de datos y trata más de trabajar con servidores, tanto sea físicos o en la nube, de construir justamente la estructura, sea lógica o, o física, para poder mantener toda la data, toda la big data que se tiene. ¿Por qué di el salto? Porque después de cierto tiempo, ya cuando ya tenía claro cómo se construían esas bases de datos y donde ya veía esa gran cantidad de datos, yo decía, bueno, pero ¿y qué puedo hacer con ella? ¿Cuál es mi opción ahora que veo millones y millones y millones de registros en una base de datos? ¿Qué puedo hacer con ella? Me acuerdo mucho en una exposición o en un tema, en una charla de una universidad, donde explicaban justamente en una campaña, creo que la campaña presidencial de Estados Unidos, em, empezaron a utilizar la información de Twitter para poder manipular de cierto modo la toma, manipular, sí, manipular, más que todo es manipular, suena mal, pero es la manipular a las personas para poder, que votaran por una o por otro candidato. Y entonces nos mostraban que con todo eso lo hacían justamente con ciencia de datos. Y es un caso bastante malo, pero me pareció, o sea, malo que no es correcto, no me pareció En correcto, intención. exacto, Así. pero me pareció demasiado interesante de que con toda esa data, esa gran cantidad de data, pudieran estudiar el comportamiento humano y empezar a dirigirlos de a poco. Eso me pareció muy interesante. Y ya después, como decía, salté a la parte de los videojuegos, que la verdad para mí los videojuegos es algo supremamente importante en mi vida y empecé a ver otras cosas de los científicos de datos. Ok, excelente. Bueno, seguimos con esta línea de preguntas. Em, Actualmente, como carrera, la ciencia de datos está implementando un fuerte componente de la ingeniería de sistemas, un componente de las matemáticas y un componente de la estadística, que anteriormente no se tenía, sino que tenías que hacer esos saltos de una profesión base a algo más especializado y así sucesivamente porque no había ese grupo de ciencias que permitiera a una persona desde su base, ¿verdad? Llegar a ser científico de datos. Tenías que dar muchos saltos antes. Ahora puedes ser científico de datos y especializarte aún más desde la ciencia de datos, ya con una maestría, una especialización, un doctorado. Entonces, como profesional con experiencia en el campo, ¿qué opinas de esa combinación entre estas tres ciencias? Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo valoran ustedes el conocimiento de las matemáticas, desde
siendo ingeniero, ¿verdad? Que esa fue tu base, ¿cómo valoras las competencias en matemáticas, en estadísticas, que le agregan ese valor y esa diferenciación al científico de datos? Bueno, cuando empecé como ingeniero de sistemas, pues la verdad al principio no tenía tanta idea de cuánto la ciencia de datos iba a utilizar las matemáticas y la estadística. Em, y al momento de enrolarme en la maestría, me di cuenta de esa importancia de saber esos conceptos matemáticos. La verdad, s- no son, o bueno, me gustaría decir que no son tan complicados de aprender la base. Uno aprende una base y a partir de ya esa base, tú vas evolucionando y vas adquiriendo un poquito más de cancha, por decirlo así, en cuando ya empiezas a elaborar los modelos, y es porque de alguna manera tú tienes que demostrar que ese modelo que tú estás haciendo, los resultados son eficaces, los resultados son totalmente creíbles. O sea, te toca a ti como científico de datos y con la base de la matemática y las estadísticas, poder demostrar que ese modelo tiene todo el sentido y que puede implementarse en un ambiente de producción, en un ambiente real, y que va a Ok. tener toda la confianza de que las predicciones van a ser las correctas. Entonces, esa parte de la matemática y la estadística me pareció demasiado entretenida, de poder ya como dar ese brinco de decir, aquí está toda la data, ahora todo lo que yo estoy haciendo tiene una base matemática y estadística que logro convencer al cliente de que esto está funcionando de manera correcta. Ok, exacto. Puedo resumir ahí que básicamente el científico de datos hace práctico y aplicado la matemática y la estadística, que a veces cuando pensamos en matemática y estadística, el común es, "Ay, Dios mío, son números y eso, ¿cómo los veo?". Aquí los puedes ver. Es así, ¿verdad? Sí. Bueno, ya para finalizar, una última pregunta. ¿Qué le recomiendas a una persona que esté pensando en dedicarse a la ciencia de datos? Yo lo que recomendaría es justamente buscar algún tema, bueno, se puede hacer una pequeña búsqueda de dónde se aplica la ciencia de datos. O sea, uno de los ejemplos que hice fue lo de Netflix y lo de Spotify, que son modelos de recomendaciones, pero hay muchas cosas, hay demasiados campos, como por ejemplo la medicina, donde se puede hacer modelos para poder identificar un cáncer de seno antes de que pase. Entonces, yo lo que recomendaría es sentarse, buscar la aplicación de esos modelos de machine learning en los campos que se pueden aplicar, porque, por ejemplo, el gusto que yo tuve fue justamente los videojuegos, pero tengo compañeros que están en parte se han metido mucho en la parte de la medicina, que es totalmente interesante, cómo pueden crear modelos matemáticos para poder predecir una enfermedad que todavía no va a ocurrir o todavía no se tiene pensado que pueda ocurrir. Entonces, esa sería mi recomendación, sentarse y buscar primero dónde se aplican esos modelos de machine learning que les pueda atraer demasiado y así pueden se pueden meter de lleno a ser un científico de datos. Listo. No, Edgardo, muchísimas gracias. Fue sin duda una experiencia y una charla muy nutritiva. Sé que a muchos les dejará interrogantes, les dejará curiosidades, los invitará a seguir investigando. Y bueno, agradecerte por compartir tu experiencia, por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado a todos y bueno, estamos en contacto. Gracias a toda nuestra audiencia, decirles que nos pueden encontrar a través de la página de Uninorte, www.uninorte.edu.co, en la sección de Estudia con nosotros pregrado. Ahí van a conocer todo el plan de estudios de ciencia de datos. Asimismo, tenemos la disponibilidad de nuestras redes sociales, Instagram, Uninorte, Ciencia de Datos, piso Uninorte, nos podrán ubicar. Estamos publicando diferentes eventos, actividades y papers importantes de este campo de estudio. Y por supuesto, seguir en nuestro canal de YouTube, Uninorte Académico, en donde podrán tener acceso a todas estas charlas y mucha información más.
Muchísimas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.